Perfecto. Bienvenida a todas y a todos. Como les comentaba, esta masterclass de hoy, los 7 pasos para liberarse de un narcisista, tiene como único objetivo que junto con Paula poder entregarle nuestra visión desde la biodescodificación y las terapias afines de cómo funciona un trastorno o un rasgo de personalidad que cada vez está siendo más evidente en la sociedad que vivimos hoy. Mi nombre es Claudio Hornig, soy psicobioterapeuta, experto en biodescodificación y constelaciones familiares, y hoy vamos a estar hablando de este temazo: qué son los narcisistas, cómo lidiar con una personalidad tan especial como la que ellos tienen. Y para eso, como en todas las otras masterclass, estamos junto a Paula. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Claudio? Bien por acá. Bueno, contarle a las personas que no me conocen, oye, no sé si se escucha bien o no. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ya, bien. Bueno, contarles acerca de mi experiencia. Mi nombre es Paula Rojas, soy especialista en terapia breve, sistémica, además de biodescodificación, consteladora familiar y especialista en traumas severos. Bien, dicho esto, bueno, feliz de estar nuevamente con un tema tan recurrente en muchos casos. eh, Saber cómo salir de estas relaciones tóxicas que muchas veces se arman con personalidades narcisistas es fundamental. Comprender cuál es la dinámica que se forma con este tipo de personas, cómo influyen en ciertos grupos sociales, además de este tipo de personalidad. Cómo se genera una personalidad como la narcisista. Hablar también, por ejemplo, Claudio, no solamente de cómo se forman estas relaciones tóxicas, sino que además del daño psicológico que genera ya en las relaciones el estar muchas veces con personas que son narcisistas. Bien, hay un daño psicológico de finalmente un acoso moral bastante grande. eh, y bueno, eso es importante poder hablarlo, también poder exponerlo y que la gente tenga claro a qué se enfrenta muchas veces cuando nos quedamos encapsulados en este tipo de relaciones. Qué buen término acabas de ocupar, Paula. Yo quiero enfatizarlo. ¿Qué es el acoso moral? No es algo que se sepa, no es algo que se entienda como concepto tal, pero tiene que ver tanto con estos rasgos de personalidad, tanto con lo que hoy estamos ya normalizando del hecho de tener relaciones tóxicas con alguien. Y muchos otros pueden pensar, bueno, para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? ¿Cierto? Alguien que tenga este tipo de rasgos que pueden ser un poco peligrosos, violentos, distintos, pero también estoy yo bailando el mismo vals. ¿No puedes explicar un poquito, Paula, qué es el acoso moral? Bueno, mira, el acoso moral se da en varios ámbitos, bien, finalmente es una gota a gota constante, tanto en relaciones de pareja como en clanes familiares, como también a nivel laboral. Y en el ámbito laboral es bastante delicado, Claudio, porque en el fondo los acosos morales finalmente terminan destruyendo bien a la psiquis de la persona que está siendo afectada por este acoso constante. ¿Ya? Cuando nos enfrentamos a una persona narcisista, generalmente nos vamos a enfrentar a una persona que tiene un rasgo que es bastante seductor en primera instancia, ya bastante cautivador en primera instancia, pero luego el narcisista va a hacer todo para poder cobrarte aquello. Bien, y en esto empieza las descalificaciones, en esto empieza que te aparten del resto y un montón de cosas de las cuales hoy vamos a hablar en relación a eso. Eh, del acoso moral poco se habla, Claudio, que viene siendo un acoso psicológico constante en donde eres afectado como persona, tanto hombres como mujeres son afectados por este tipo de situaciones. Se da mucho a nivel familiar, ¿ya? Eso quiere decir que nos encontramos con mucho acoso moral generalmente en situaciones donde tenemos finalmente mujeres que son víctimas, ¿ya?
en las relaciones de pareja. Vemos mucho este acoso moral en situaciones de maltrato familiar. Por lo tanto, es importante poder visualizarlo, poder ser capaz de observar cómo un patrón que se genera o que se torna repetitivo, que se puede incluso normalizar dentro del clan, termina siendo dañino, tóxico para la persona, y finalmente la persona que es víctima de este acoso moral termina destruida, ¿ya? Y eso es importante poder hablarlo. Es también muy importante que todos los que nos están escuchando en esta masterclass de hoy comprendan que alguien que tiene rasgos narcisistas no está enfermo, o por lo menos no está enfermo del narcisismo. El narcisismo no es una enfermedad, es una condición o incluso es un trastorno, es un rasgo de personalidad, un rasgo de personalidad que tiene un espectro. Entonces, ojo con lo que están escuchando en este minuto. Todos podemos tener un cierto porcentaje de narcisismo, es parte de los distintos rasgos que podemos tener de una personalidad, que en ellos el narcisismo está exacerbado, el narcisismo como condición. ¿Qué es lo que podemos entender como un rasgo narcisista? Son personas que los podemos tildar como egoístas. Son personas que por lo general ponen sus condiciones y ponen sus necesidades frente a cualquier circunstancia o condición. Son personas que están muy conscientes de lo que pueden lograr. Son personas que son muy perseverantes, saben cómo Encantadoras, obtener lo que quieren, son son muy muy encantadoras. encantadores también, son muy encantadores, tienen una enorme capacidad de adaptación en la medida de que se cumplan lo que ellos necesitan o quieren. Y ojo, que para ellos no existe no existe lo que para nosotros podría entenderse, esto es lo que quiero. No, todo un narcisista lo plantea como una necesidad. Necesitan tener este auto, necesitan tener esta relación, necesitan cumplir con este objetivo. No hay un querer, ni tampoco existe entonces la posibilidad de no tenerlo. Son bastante psicorrígidos con respecto a lo que ellos quieren y desde su punto de vista, lo que ellos necesitan para poder vivir. Es una cosa muy, muy importante para ellos. Por eso es tan difícil poder salirse o liberarse de una relación que mantengan ustedes con un narcisista, porque son parte de ellos. Es como un trofeo o una cierta cosa que está ahí y que es de su posesión. ¿Querías comentar algo, Paula? Te vi ahí. Sí, es que es importante comprender de dónde nace esta personalidad, porque finalmente es un trastorno, Claudio, tal como lo decías tú, no es una enfermedad, pero sí es una condición, ya es un trastorno que se genera en la pequeña infancia, bien. Tenemos a tipos de padres, bien, que encapsulan a los niños, los meten en una burbuja, bien, en donde Solo, este solo niño... para entender, Paula, solo para entender, perdón. Vamos a empezar a hablar entonces ahora de cómo se genera un narcisista, Sí, ¿cierto? ¿Cuáles son los sí, comienzos de un narcisista? sí, Perfecto. sí, gracias. Solo Gracias para por darme aclarar. sí, gracias por darme la intro. Bueno, tenemos dos tipos de crianza desde donde se genera un poco este trastorno, este tipo de personalidad, ¿ya? Una de ellas, que es bien importante, son estos padres que son ultra protectores, en donde a los niños los crían en una burbuja, Claudio, literalmente, ¿ya? En donde estos niños jamás tienen la posibilidad de equivocarse, no dan nunca por entendido, nunca comprenden o llegan a entender estos pequeños la simple o mera posibilidad de haberse equivocado en la vida, ya por lo menos en su primera infancia. Eh, Tienen una nula capacidad a la frustración, son niños que no conocen límites, son niños que jamás han estado expuestos a un no, porque los padres los crían en esta burbuja, con esta sobreprotección, donde no son capaces de, ni ellos como padres, decirles que no al niño, ni ellos como padres ponerles un límite, ni ellos como padres enfrentarlos a una pequeña frustración, que cuando nosotros nos enfrentamos a pequeñas frustraciones cuando somos chicos, vamos a tener capacidad de resolver cosas. Estos niños no tienen esa capacidad,
porque los padres los encapsulan. Bien, no saben de límites, como te dije, no saben enfrentar la frustración y no saben comprender un no. Por lo tanto, son niños que generalmente cuando chicos, y como no tienen este aprendizaje de poder enfrentar una pequeña frustración, luego cuando se enfrentan a un no o a una frustración en relación a un hacer, bien, terminan muy, pero muy enrabiados, muy, muy enojados, con rabietas muy, muy grandes. Eh, Tenemos, por ejemplo, ahí adolescentes que el día de mañana son incapaces de recibir un no por parte de las personas que los rodean, inclusive los educandos, por ejemplo, ya cuando están en la enseñanza media. Eh, por lo tanto, son caracteres que les cuesta muchísimo lidiar con el entorno en relación a ello, porque ellos además generan un apego con el padre y con la madre que llega a ser tóxico con estos progenitores, una relación de idealización, ¿ya? Por parte de la persona narcisa en relación a sus padres, porque comprenden o entienden que las únicas personas que lo logran entender, la única persona que lo logra comprender, son sus progenitores. ¿Te fijas? Esa es como eh, es como la primera singularidad, ¿ya? Y la Tenemos una segunda, pregunta perfecto, de ya, Milagros. Milagros, activa tu micrófono y haznos la pregunta, por favor. O por lo menos tiene la manito levantada, así que esperamos que sea por eso, ¿no? ¿Sí? ¿Está por ahí Milagros? ¿iPhone de Milagros? Bueno, cuando quieran, como les comenté, pueden tan sencillo como desactivar el muteo de su micrófono y hacernos la pregunta directamente, ¿ok? Continúa, Paula, por favor. bien. Y la segunda base que tiene también el narcisismo son aquellos niños que son, el apego, Claudio, es una etapa súper importante en el crecimiento de todo ser humano, ¿ya? Y estos niños que tienen un conflicto narcisista, es el otro lado, son de estos niños que por alguno de sus progenitores se sintió completamente abandonado emocionalmente, ¿ya? Por lo tanto, el niño crece en son de la relación de cómo se siente víctima constantemente, ya como está en una victimización constante porque en el fondo fui abandonado por uno de mis progenitores emocionalmente, bien, y me siento en este abandono tan profundo, luego a medida que yo voy creciendo, siento que mi entorno o de mi entorno merezco más de todo, Uy, ¿ya? eso es, pero Merezco más de es todo el por meollo del asunto. y merezco más de todo por todo aquello que me pasó. Justamente. Porque fui víctima, fui víctima de este abandono profundo por parte de uno de este abandono emocional, porque es importante decirlo, un abandono emocional, por parte de uno de mis progenitores. Por lo tanto, es importantísimo poder observar estas dos características de cómo finalmente nace una persona o nace este trastorno de narcisismo. ¿Bien? ¿Te puedo hacer Justamente lo una que... consulta? Hola. Sí, sí, hola. ¿Esto es consciente o inconscientemente? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Dale, Paula. Sí, esto es algo totalmente inconsciente porque evidentemente sabemos ya que nosotros como padres, por ejemplo, no vamos a meter en una burbuja porque sí nomás a nuestros hijos, ¿te fijas? Esto también deriva a nivel transgeneracional del por qué nosotros estamos formando a este niño con estas características. O sea, a nosotros como padres seguramente, y lo estoy poniendo como una hipótesis, porque pueden haber montones de hipótesis. Una de las hipótesis podría ser es que, ¿sabes qué? A mí como padre me abandonaron de una manera tan profunda y es tan peligroso mantenerse afuera en el entorno sin poder, por ejemplo, ser protegido, que yo cuando soy padre finalmente protejo y sobreprotejo en exceso. ¿Ya? Por lo tanto, partimos de la base de que ningún padre y ninguna madre realiza en ningún caso, y esto hay que dejarlo bien en claro,
las cosas de manera consciente. Yo creo que ningún padre quiere dañar de manera consciente a ningún hijo, ¿ya? Y el narcisista a su vez. Y el narcisista a su vez recuerda que como esto fue en su primera infancia, la mayoría de los trastornos comportamentales se dan en la pequeña infancia. O sea, nosotros tenemos nuestra psiquis formada, esto lo he dicho en varias masterclass, nuestra psiquis se forma hasta los 7 años, por lo tanto todo lo que sucede en nuestra pequeña infancia nos marca ya de por vida en relación a cómo somos nosotros a nivel psicoemocional. Ya nuestras respuestas psicoemocionales vienen de esa pequeña infancia. Por lo tanto, comprender que este rasgo narcisista no es que yo lo quiera tener o no lo quiera tener, simplemente se forma a raíz exacto, es a raíz de este shock que uno finalmente vive cuando niño, este trauma que uno vive cuando niño. Ahora, evidentemente, si yo luego como adulto me doy cuenta de que estoy teniendo un rasgo narcisista, es mi responsabilidad como adulto y dentro de la madurez emocional poder trabajarlo. Pero claro, si no me doy cuenta y no soy capaz, ahí también está el rol de aquella persona que cae en relaciones tóxicas con un narcisista de tener la capacidad de poder decir, tengo que salir de esta relación. Y justamente es el motivo de esta masterclass. Yo voy a ser un poquito abogado del diablo de esta situación. Ya yo quiero comentarle que los narcisistas también tienen su corazoncito, también sufren. Lo complicado de la situación desde el punto de vista del narcisista es que nadie puede haber sufrido tanto como ellos. Entonces hay una negación a la actitud que tiene el otro con respecto a, bueno, ¿qué tanto vas a estar sufriendo tú si lo que viví yo siempre va a ser peor? El punto de vista del narcisista siempre va a ser él la víctima de la situación. Y es muy, 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 muy difícil hacerlo entender que no es así, por no decir imposible. Lo que pasa, Claudio, es que se basa también en que ellos están en una desvalorización demasiado profunda, ¿ya? En donde ellos están en una victimización, en donde el narcisista no conoce la palabra empatía, no logra empatizar con el otro, tiene una desvinculación emocional en relación al otro, por lo tanto, es importante comprender también el cómo se forma. Tener claro que si un narcisista... Mira, a mí una vez comentándolo con una psicóloga me dijo lo siguiente, y esto lo transmito, que era muy raro que un narcisista se sentara a terapiarse, ¿ya? No. Y es evidente, porque en el fondo, exacto, yo no tengo absolutamente nada malo. Entonces, a la respuesta de lo que nos estaban preguntando es que son conscientes, mira, no creo que sean conscientes de su narcisismo. Y si lo llegan a hacer, para que lleguen a un trabajo de ellos como personas es bastante complejo, es difícil. Tiene que haber pasado tanta cosa junta y querer darse cuenta de algo. Por lo general, un narcisista que quiere tomar terapia es porque ya a nivel del núcleo familiar se ha generado muchísimo daño, inclusive muchas veces irreparable. Y de ahí la importancia, y de ahí la importancia de poder tener la capacidad de salir de esas relaciones. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? O lo que no sé si estoy mal o no, pero yo conozco una persona, la pareja de una compañera de la universidad de mi hija, que se casó con este señor y diagnosticado, después que ella se separó y todo, diagnosticado y todo con narcisista, pero era un gallo, bueno, es un gallo que tiene su ego, pero olvídate, exacerbado, porque él es perfecto. Eso es parte del rasgo narcisista, Margarita. ¿Cómo se llama? No, así no se hace esto. Lo que él hacía era perfecto. ¿Cachai? O sea, pero jamás se victimizó, nunca de víctima. No. Lo que pasa es que el victimismo ellos no lo demuestran, Margarita. Mira, ellos están, el narcisista, esto es como la característica de lo que yo estaba hablando, de cómo es su trastorno por dentro, ¿ya? Vale. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve del narcisismo. Claro, lo que no se ve del narcisista es que está en una base, ¿ya?, de víctima. Bien, él es la víctima de la situación.
Segundo, es que ellos están en una desvalorización profunda. Y tercero, es que fueron vulnerados, ¿ya? Esa es como la base del narcisista. Ahora, ¿qué está por fuera? Como esta base es tan profunda, Margarita, ¿ya? Para yo poder demostrar que soy más que aquello que me pasó, que en el fondo yo soy la víctima y el resto no lo es, generalmente yo soy quien va a hacer todo de manera perfecta, no tengo empatía por el resto, no sé ser empático. Y ojo, no es que no puedan, no saben. Justamente, no saben, no es algo que ellos hayan aprendido. No tienen esa capacidad porque esto es parte del trastorno, ¿ya? Si todo, Claro. Pilar, mira, si todos los narcisistas han sido vulnerados, mira, no sé si todo, porque eso sería generalizar, no me gusta generalizar. Hay dos casos, ¿no? Como bien lo decías tú, están los casos donde tuvieron un padre y una madre que todo el rato destacaron en ellos lo bueno que son, lo increíble que son, lo perfecto que son como hijos, que eso también es una gran cuna de generar una personalidad narcisa, y los otros que han sido víctimas de grandes traumas en la vida o de incluso haber vivido en la pobreza o haber vivido sin educación, sin acceso, haber tenido una infancia efectivamente bastante traumática, que hace en ellos como única manera de salir de eso ser perfectos. Y es desde ahí donde no, en ninguno de ambos casos se les enseñó ni la empatía, ni el compartir, ni el ser más sensible con respecto al otro, porque el otro no importa simplemente. En cualquiera de ambos casos, el otro no tiene mayor importancia más que uno y lo que uno puede hacer con su propio uno. ¿Se entiende? Lo que pasa es que tienen una recuerda, capacidad, sí, disculpa, tienen una capacidad para anular a la persona que está al lado, pero es salvaje, claro, porque o sea, ellos, Margarita, los anulan. Sí, porque ellos fueron anulados. Mira, recuerda, siempre cuando mires a un narcisista, cuando veas una acción de un narcisista, date cuenta lo que a ellos finalmente les pasa. Como cuando tenemos un padre o a una madre que abandona emocionalmente, yo como hijo soy anulado. ¿Bien? Por lo tanto, me merezco todo del entorno. ¿Bien? Y exijo. Y además de eso, como no sé de límites, transgredo generalmente el límite del otro. Como no me enseñaron límites mis padres, como yo no sé recibir un no, transgredo todos los límites del otro. Y como estoy en tanta desvalorización, me tengo que valorar a través de la admiración del otro. Necesito, como narcisista, que el otro me admire. Justamente. Y si en esto tengo que pisotear al otro, lo van a hacer. A mí me pasó una situación muy cómica, que les voy a comentar. Yo hace más o menos 30 años atrás pololeé con un chico y bueno, nos dejamos de ver y todo. Y hace poco apareció y esta persona a mí me llamó la atención, ya me quiso buscar, ya nos empezamos a juntar y era todo él. Y de repente, en una de esas conversaciones me dice, Marta, yo quiero que tú sepas que yo estoy acá arriba y tú estás acá abajo. Y yo dije, ¿qué onda? Dije yo, ¿qué pasa? Y lo primero lo tomé como chacota. Pero después me fui dando cuenta que tenía como actitudes bien raras, po. Y yo empecé como a averiguar un poco de las características y claro, yo le dije que no quería seguir con él porque en realidad yo sentía que él tenía una mirada de la vida totalmente diferente a la mía. Entonces que quería terminar la relación porque, bueno, estábamos como recién pinchando, ¿no? Y dejamos de hablar, pero ahora me llama que necesita hablar conmigo. Yo le digo, oye, pero entiendes que yo ya no quiero nada contigo. Y no entiende que lo de nosotros ya no nos da porque me dice, Y no pero lo va a entender. Y no lo va a entender, Marta. y dime cómo hacerlo para que pueda estar conmigo. Y yo le digo, pero si no tienes nada que entender, no quiero estar contigo. ¿Entiendes? Justamente, son capaces de adaptarse a la situación y hacerte entender que tú los necesitas a ellos, al revés inclusive. Tienen una capacidad, incluso histriónica, increíble. Una de las características, disculpa, una de las características que acaba de nombrar Marta es
el narcisista no sabe recibir un no. Justamente. Y como no sabe recibir un no, no sabe de límites, por lo tanto va a insistir una y otra vez hasta que recupere la admiración que ella tenía por él. Sí, porque de hecho, él de hecho me dice, tú ¿Cómo, cuando disculpa? él siempre me decía que cuando éramos chicos, yo lo admiraba porque para mí era no sé, pues era un tipo, pero como el príncipe azul, que eso era como el idealismo que tenía con él. Pero ahora lo vi y dije, no tiene ni un cuarto de lo que yo pensaba que era. Así que, por eso también quise como comentarle un poco, porque yo dije, como es muy rara la cuestión, es muy raro que los temas de conversaciones eran de él, importaba lo de él, y yo decía, ¿y qué pito estoy tocando aquí? O sea, si yo no valgo, no sirvo para nada, más encima con esa mentalidad de decir, yo soy superior a ti, y dije, no, chao, esto no es para mí. Sale arrancando mientras puedas. Hay una pregunta en el chat recontra interesante que tiene que ver con que si se puede sanar de alguna manera este rasgo de personalidad que sin duda provoca daños al otro. Esa es una pregunta bien interesante y ojo con cómo lo acabo de plantear, porque resulta que el narcisista no pretende hacer daño y el narcisista no observa lo que a él le pasa o cómo reacciona como un problema, sino que el problema es del otro. Entonces es una situación compleja. De que se puede, evidentemente se puede trabajar. El narcisista necesita de estar en un ambiente limitado, ¿ya? O sea, el que está con un narcisista necesita tener los cojones para poder ponerle límites a este personaje que es bastante especial. Pero el problema por lo general se genera con el otro, no se genera con él mismo. Entonces es muy difícil que un narcisista quiera asistir a terapia o que comprenda que a él le faltan herramientas. Por lo general, el paso previo, y todos nos estancamos en ese paso previo, es que la culpa es del otro, de la señora, del jefe, de quien sea, del gobierno inclusive, pero la culpa es de todo. ¿Y por qué sucede esto? Y aquí les voy a dar una frase recontra clave. A todos nosotros nos han enseñado que estamos en el mundo. Vamos a comprar al almacén de la esquina, saludamos a la señora amablemente, hola, ¿cómo está? Buenos días, me da un kilito de arroz. Y a todos nos han enseñado ciertos códigos de cordialidad, de normalidad, de establecimiento comunicacional moral con respecto al otro, cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Todas esas normas, normativas sociales, culturales, nos hacen tener la conciencia de que nosotros estamos dentro del mundo, somos parte del mundo, al igual que la señora Juanita de la esquina, al igual que el presidente que está ahí en las noticias seguramente en este mismo minuto. Todos somos parte de ese mismo mundo, eso es lo que se nos enseña. Pero a un narcisista que aprendió a través del trauma o que aprendió de los papás que él es el único, irrepetible y el perfecto, es la siguiente frase: él no está en el mundo, él siempre está contra el mundo. Un narcisista siempre está en contra del mundo, en contra de la pareja, en contra de la administración del edificio, en contra del colegio, siempre está en contra del mundo. Siempre el mundo tiene algo malo, siempre la situación de afuera tiene algo que arreglar, por ende él destaca, por ende él lo hace mejor o él es mejor en él. ¿Algo que comentar, Pau? La idea de que esta herramienta está asociada a una situación radical. Además, yo sugiero... Hay alguien que está con el micrófono encendido, Claudio. ...de la región metropolitana. Sí, saber, Claudio, que es importante entender que, vuelvo a lo mismo, que el trastorno narcisista no es que haya que sanarlo, hay que comprender que es un trastorno, hay que aprender a llevarlo. Por ende tiene grados, ¿no? Es importante recalcarlo también, o sea, hay porcentajes y porcentajes de narcisistas. Donde es un rasgo, claro, hay un espectro, ¿no? Podemos ser más narcisistas que otros, digamos. Claro, entonces en esto saber que, por ejemplo, si ya la persona que es narcisista pudo entender o comprender y llega a terapia, bien, lo que va a hacer en terapia es aprender
a trabajar sus emociones, va a aprender a trabajar el trastorno de comportamiento, ¿bien? Y dentro de esto aprender a moverse en el mundo con mayores herramientas, ¿ok? Pero el daño ya ahí está hecho, ya el daño es complejo, entonces aprender a relacionarse es lo que va a tener que tener un narcisista, va a tener que aprender a sanar estos traumas y estas heridas de infancia. Bien, eso. Hay algo importante que me merece darle aquí un énfasis, ¿ya? De hecho, la misma masterclass que estamos dando hoy se llama Los 7 pasos para liberarse de un narcisista. De un narcisista, estamos hablando entonces de masculino, ¿ya? Me parece, no sé si estoy equivocado, parece que soy el único hombre aquí sacando la cara por el género, pero sucede lo siguiente, ¿ya? Sucede que culturalmente hay un mayor énfasis en entender que el narcisismo es una característica masculina. Habemos muchos más hombres narcisistas que mujeres narcisistas, pero cualquier mujer también puede ser narcisista. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque en esta cultura patriarcal nos ha enseñado a estar en un lugar por sobre las féminas, eso está clarísimo. Muchas de ustedes que son mamás también han criado narcisos culturalmente, porque simplemente siguen también los patrones, el niñito es el especial, ¿cierto? La mujer es la que protege la casa, o he tenido muchos pacientes inclusive con la situación de que ellas como mujeres les sirven, ¿no? Le preparan el almuerzo, por ejemplo, a sus hermanos. Eso es algo que todavía está vigente, a Dios gracias, muchísimo menos, pero genera por cultura, por aprendizaje cultural, que hayan hoy en día muchísimos más hombres narcisistas que mujeres narcisistas, porque se da por hecho. Es más fácil para un hombre caer en el narcisismo que a una Sí, que además, para una Claudio, que a nivel, estos son estadísticas, a nivel mundial hay más hombres narcisistas que mujeres narcisistas, esto es un tema de estadística, ¿ya? O sea, estadísticamente la característica narcisista se da más en el hombre que en la mujer. Pero allá, yo he conocido mujeres narcisas y créanme que, grandes líderes mundiales son narcisos, ojo, es que hay que tener un carácter muy especial para poder liderar grandes empresas, por ejemplo, ¿ya? No lo veamos, no demonicemos el hecho de ser narcisista. Un narcisista tiene una característica de liderazgo increíble, fenomenal. Sí, lo que pasa Solo que que es dentro de la bastante estructura, sí, dentro de la estructura empresarial, Claudio, lo que pasa con un patrón narcisista, de un jefe, de un jefe narcisista, ¿ya? Es que se da una estructura psicorrígida y para él los empleados o los que vienen debajo de él, si sirven están y si no sirven hasta luego, muchas gracias. Entonces, porque recuerda que no hay empatía y también son blanco fácil ya de acoso moral. Entonces, son estudios. Bueno, como los antiguos realizados. patrones de fondo, ¿no? Es como el tipo patrón de fondo. Claro. Justamente pasa eso. Entonces, es importante recalcar, hemos hecho todo un marco, digamos, teórico para que todos entendamos que el narcisismo es una personalidad, por ende, puede diagnosticarse, ¿no? Un psiquiatra nos puede decir tiene rasgos narcisistas o un psicólogo puede decir tiene rasgos narcisistas, pero no es un diagnóstico. No es un diagnóstico porque no es una enfermedad. Es catalogado como tantas otras cosas como un trastorno, o sea, una característica especial comparado con los culturales, biológicos y sociales, ¿no? Eso es lo que es un trastorno, ¿ok? Lo que sucede con este trastorno en específico, que los que estamos alrededor de un narcisista, por lo general sufrimos de acoso moral, sufrimos de estos ninguneos, estas indiferencias, esta actitud muchas veces soberbia y egoísta de quizás quien esté operando como jefe o quizás quien esté operando como padre o quizás tengo un hermano, por ejemplo, narcisista. Los que sufrimos somos los que estamos alrededor de esa persona narcisa. Es importante que hablemos, Claudio, ahora y demos paso a los 7 pasos
¿ya? Justamente, Que para son eso iba. para liberarse de un narcisista, ¿ya? Partamos con el primero, que es asumir que nunca va a cambiar. Es lamentable, es súper No, pero lamentable, por pero favor, yo quiero quedarme con esa cara que veo ahí en la cámara. Lo lamento, chicas y chicos, los que nos no están cambian. escuchando. Un narcisista Pueden trabajar en nunca ellos va a mismos, pero cambiar. disculpa, claro, pueden trabajar en ellos mismos para poder crecer un poco, pero no cambian. Ya están muy dañados, les cuesta mucho cambiar. Un narcisista es muy difícil que cambie. Por lo tanto, saber y comprender y entender el paso número 1 es saber y darme cuenta de que no va a cambiar. Que yo puedo querer hacer todo para que ese personaje cambie, pero no lo va a hacer. Entonces es importante hacer el duelo de eso, Claudio, porque a la gente le cuesta, es algo complejo, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar de por medio, es muy, muy difícil, es un tema muy complejo. Entonces, el primer paso es asumir que no va a haber cambio. Ahora, es importante establecer el siguiente parámetro, me suena muy importante poder ponerle énfasis. ¿Un narcisista puede adquirir herramientas para ser más empático? Sí. ¿Un narcisista puede adquirir herramientas para no pasar el límite del otro? Sí, también. Pero cuando nosotros estamos bajo el mismo techo con un narcisista y estamos sufriendo del narcisismo del otro, tenemos que entender desde ese punto de vista que el primer paso es que de verdad no va a haber tiempo suficiente para que esta persona cambie y yo pueda tener una relación saludable con él o con ella. Entonces, es más sensato entender que nunca va a cambiar. Que puede cambiar, sí puede cambiar, pero necesita de terapia, necesita de tiempo, necesita de ir probando nuevas técnicas y quizás ese tiempo ya voy a estar destruido o destruida cuando ese tiempo pase. Es muy duro estar al lado de una persona narcisista. Entonces, claro, todos necesitan ayuda psicológica, sin duda, pero para que un narciso llegue a pretender querer una consulta psicológica es bastante difícil. Tiene que entender que hay un problema y por lo general ellos plantean que el problema lo tiene justamente el que se lo está recomendando. Es justamente como dice Sofía, es el narcisista está en contra del mundo. Beni, te escuchamos. Mira, yo tengo un caso demasiado cercano y me dio casi ataque recién. Lo que pasa es que esta persona es psicólogo. Los hay. Y es, por lo que estoy dándome cuenta, es narcisista. Y cabe dentro de todos los parámetros que hemos conversado. Pero resulta de que él encuentra narcisista todo el mundo, incluso yo, y que soy su mamá. Entonces, yo estaba ahora en otra relación y que yo casi me la estaba jugando, así como que sin saber, no, sí, que ahora puede ser, que mira por acá, porque la pareja también es psicólogo. O sea, no se tituló, pero estudió de los 5 años, casi lo mismo. Entonces, para mí es trágico. Bueno, es que trágico o no trágico, hay que entender que tu hijo adquirió, se adaptó y entendió que la mejor forma de ser es tener ese rasgo de personalidad y seguramente le ha ayudado para cumplir con sus metas, seguramente le ha ayudado mucho en este estar en contra del mundo. Eso no lo sabemos. Lo complejo, entre comillas, por supuesto, lo complejo es entender cómo te relacionas tú, digamos, como mamá de él o cómo se relaciona su pareja. Que no nos extrañemos, acá ni siquiera estamos nosotros, tenemos techado de vidrio, por decirlo de alguna manera. Muchos psicólogos no solo son narcisos, sino que también tienen problemas de victimización, problemas de abusos no tratados. Oye, pasa con los doctores que los vemos de repente más gorditos, por ejemplo, sin tener una dieta saludable. Pasa en todos lados que vamos a encontrar ciertas incongruencias
Pero bueno, es así la vida, es parte de... Tienes que entender, Beni, es muy importante que tu hijo es así y punto. Hay que tomar ciertas medidas para que tú, en este caso, si es que sufres por su trastorno y sufres por su rasgo de personalidad, no sufras tanto, pues y punto. Ponerte ahí un poco firme con respecto a ciertos límites y los siguientes pasos sin duda te van a ayudar. Sí, pues bueno, yo la verdad es que hace poco empecé a rayar la cancha, hace poco, Cancha. pero sin saber esto, el título, digamos. Es que al final de cuentas es por sentido común. Claro, exactamente, porque ya como que, entonces, pero la pareja. La pareja es la pareja, algo tendrá que aprender de él, a ambos se estará llamando la atención. Ya hay un dicho súper popular, Benny, que te lo voy a sacar a la palestra. Solo un tigre reconoce a otro tigre porque le ve sus propias rayas. Es muy habitual que una persona que es narcisa, por ejemplo, observe el narcisismo en los otros, así mismo como nosotros, cuando es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, eso es lo que hoy. Pero a seguir aprendiendo. El rayado de cancha siempre es un poco impopular, pero es de las mejores medidas que podemos tomar frente a cualquier tipo de trastorno de comportamiento, sobre todo con el narcisista. ¿Algo que comentar, Claudio, Paula? Te veía ahí ¿me consulta? te escuchamos, te escuchamos. Mira, hay Margarita. Sí, por ejemplo, yo trabajo mucho con las energías. Y ¿Ya? en mi campo se dice, por ejemplo, un hombre maltratador Claro. busca a la persona exacta y es porque esa persona está vibrando bajo. Justamente. Llega a enamorarse de este otro ser que es maltratador, que es eso. Entonces, en el narcisismo pasa algo relativamente igual. Sí, Ellos justamente. buscan este tipo de persona que la van a poder narcisismo, manejar, la van a poder... Sí, sí, justamente. No solo en eso, sino que en un montón de otros rasgos. Se necesita una persona que tenga un conflicto de salvador o de hiperempatía para que esté justamente con un narciso y juntos hacen una relación bastante complicada. Y bastante Lo que pasa es que complicada para salir todo de tipo ella. de relación, disculpa Claudio, para todo tipo de relación, bueno, podríamos tener otra masterclass donde hablemos de el triángulo, ya en relación a víctima, salvador. Triángulo dramático. ¿Cómo, disculpa? El triángulo dramático de Karpman. Claro, Sí. claro, exactamente, que podríamos hablar del triángulo dramático, en donde para que se puedan dar ciertas relaciones, entrar en aprender a salir del triángulo dramático es una cosa, ¿ya? Y generalmente para que se den este tipo de relaciones tóxicas, las personas están en esta representación de triángulo dramático. Yo no sé si llamarlo energía, lo desconozco en el tema que acaban de hablar, pero sí desde el área de la psicología se comprende y se entiende que para poder estar en una relación tóxica se necesita estar en este triángulo dramático. Aprender a salir de ello es parte del crecimiento y de la madurez emocional. Claro. Ahora, desde el punto de vista biológico, nuestro cerebro tiene lo que se llama el sistema reticular. El sistema reticular es un proceso bioquímico bastante maravilloso de entender que tiene relación con el hecho de poner un foco. Ya cuando nosotros, comillas, somos de una forma y nos identificamos con esa forma, nuestro cerebro a través del sistema reticular va a estar observando, buscando y encontrando personas símiles o personas que me sirvan para ese propósito. Un ejemplo más claro aún de cómo funciona el sistema reticular, alguna de ustedes cuando estuvo embarazada, les aseguro, las que fueron mamás, les aseguro que empezaron a ver embarazos en sus amigas, salían al cine o salían al mall y encontraban embarazos o le contaban historias de embarazo. Así funciona el sistema reticular, buscando y encontrando la información símil que está por identificación en el cerebro. No sé si eso es energético, me imagino que se traduce también en una energía mágica electromagnética que otro tipo de terapias lo puede manifestar así, pero lo biológico es lo que se llama el sistema reticular y el sistema reticular tiene
por única función ponerle foco, buscar y encontrar a aquello que nosotros le ponemos foco. Por eso es tan importante una buena manifestación, por eso es tan importante tener nuestra psiquis lo más sana posible, porque si nuestra psiquis está sana, vamos a estar buscando y encontrando también otras psiquis sanas. Claro. ¿Ok? Bien, vamos con el segundo punto, Claudio. Vamos ¿Te con el tinca? segundo. Demasiada empatía es peligrosa y puede volverse en tu contra. O sea, si eres demasiado empático con el otro, claro, si eres demasiado empático con el otro, pucha, terminas pasándolo pésimo, porque si tú en el primer paso no logras asumir que el otro en definitiva no va a cambiar, bien, y te mantienes ahí en un espacio siendo empático, comprendiendo todo el tiempo y sin darte cuenta de que eso se te puede volver en tu contra, es peligroso, o sea, es súper peligroso. Puedes terminar muy, muy Oye, dañado. es que es recontratextual y quiero enfatizarlo así porque, ojo, cuando ustedes ayudan o justifican a un narcisista, falta poquito tiempo para que ese narcisista justamente ocupe esa información de sobreempatía y en algún minuto lo utilice en tu contra. Eso quiere decir, ejemplos del tipo, bueno, pero si la semana pasada hiciste eso, ¿por qué no lo haces por mí ahora? Por ejemplo, no sé, una mujer que está ayudando a sus hijos, está ayudando de cambiarse de casa y qué sé yo, y llega su pareja narcisista 2 meses después incluso, bueno, pero hace 2 meses no estabas tan cansada para ayudar a tu hijo y ahora no eres capaz de atenderme, por ejemplo. En cualquier minuto esa sobreempatía hacia el narciso va a ser utilizada como un arma en su contra, como un arma, como una situación donde el pobre narciso está ahí indefenso y se siente víctima de la circunstancia, se va a defender. Y se va a defender con lo primero que tiene. Y lo primero que va a tener esa personalidad narcisa son esas actitudes que ustedes tuvieron de sobreempatía, de justificación. Si ustedes justifican, están estableciendo una norma. Y si no les gusta esa norma que ustedes están estableciendo, lo siento, pero ustedes están estableciendo el marco de cómo está funcionando ese hogar. ¿Me entienden? Tanta justificación. Disculpa, Claudio. Sí, mira, tenemos que saber también que la justificación, sobre todo en temas tan sensibles, delicado, por ejemplo, tan delicados como la violencia intrafamiliar, ya muchas veces viene de la mano también de la vergüenza. Justamente. ¿Ya? Da mucha vergüenza. Y ahí nos vamos al tercer paso. Ahí justamente nos vamos al tercer paso. Disculpa, es mucha la vergüenza. Entonces, el poder reconocer ya que me está pasando esto, que estoy viviendo esta violencia, que tal vez, mira, hay personas que ni siquiera se alcanzan a dar cuenta de que están viviendo un acoso moral, y por eso es tan difícil, ¿ya? Entonces es muy importante primero asumir que la otra persona no va a cambiar, ¿ya? Entender que la sobreempatía lo único que va a hacer es terminar por dañarte a ti como persona aún más si estás ahí en esa relación. Saber que esta gota a gota de daño moral termina dañándote y perjudicándote tremendamente. Tratar de recurrir a tu entorno, ¿ya? Generar una red de apoyo. Generar redes de apoyo, porque una de las cosas que más hacen los narcisos es cortar toda red de apoyo que la persona tiene a su alrededor. Los desvincula de los amigos, los desvincula de las personas más cercanas, los desvincula de la familia. Cosa que en el fondo quede absolutamente sola y desprotegida esa persona. Y por eso el daño moral es tan profundo, Claudio. Porque te van podando igualito que un bonsái. Bien, entonces llegar a comprender esto, que es tan doloroso, que es tan profundo, que es un daño moral tremendo, es importante para todas aquellas personas que están en este tipo de relaciones tóxicas.
Bien, disculpe, darse cuenta que si, por ejemplo, me estoy viendo absolutamente sola, que toda mi red de apoyo que yo tuve en algún minuto ya no está, es porque realmente estoy empezando a correr peligro. Justamente. Bien, entonces es sumamente importante comenzar a darte cuenta desde un principio que si lo primero que están haciendo es sacar tu red de apoyo, tus amistades, tus amigos, luego finalmente tu familia, ya cuando en la familia es porque estamos de lleno, sumergidos en el acoso profundo y moral de ese narciso. Y ojo que muchas veces son invitaciones que parecieran no tener ninguna maldad de fondo, ¿no? Así como, ¿para qué vas a seguir trabajando? Yo te puedo mantener. ¿Por qué no disfrutas de la casa, de la crianza de los niños? Y empiezan con ese encanto a sembrar ideas que suenan súper bien, pero lo que realmente está sucediendo es que cada vez te están restringiendo en las posibilidades que tienes de ampliar tu propia vida. Y no solamente la vida, sino que te restringen a nivel de redes de apoyo. Entonces, eso es fundamental. Bien, entonces tomar consideración que cuando ya comienza a pasar esto, no cortar las redes de apoyo es primordial. Ojalá, sé que es tremendamente doloroso, sé que también es tremendamente para muchas personas muy vergonzoso el pedir ayuda. Pero ojalá poder salir de ese espacio y poder decir, necesito apoyo. Justamente, y ahí nos vamos entonces al paso 3. La empatía se convierte en la estrategia perfecta de ocultar el miedo real. Ojo cuando se encuentren o escuchen a sus hijas o sus hijos justificando lo injustificable. Porque detrás de esa sobreempatía, no, es que llegó cansado, mira el trabajo que tiene, es que trabaja tanto, o simplemente cuando uno escucha, no, es que su carácter es así, así es simplemente. Todas esas justificaciones esconden detrás y funcionan como una estrategia para ocultar un miedo real que ustedes están teniendo. Quizás vergüenza, quizás miedo de salir ahí, quizás las preguntas van de la mano, ¿qué hago sin este hombre o esta mujer? ¿Qué hago sin este techo que me está brindando todo? ¿Qué hago si no tengo esta red de apoyo? Todo eso nosotros lo terminamos entonces justificando y se convierte en la mejor estrategia para ocultar ese miedo, porque lo que realmente está sucediendo en ese minuto es que estoy sintiendo terror y no sé qué hacer. Claro, y pasa que como ya es tan grande muchas veces el daño que genera finalmente este narcisista ya en la persona, bien, que tal como lo dices tú, esta justificación lo que esconde finalmente, Claudio, es un miedo tremendo. Y es el miedo porque finalmente estas personas que son víctimas de este acoso moral se encuentran solas. ¿A quién recurro? ¿A quién le pido ayuda? ¿Frente a quién grito todo este miedo que me da? Porque, ojo, como el narcisista en un principio se muestra como el príncipe encantador, ¿ya? ¿Ok? Que luego en las cuatro paredes se terminan transformando en personas con cero empatía, donde generalmente además caen muchísimo en la violencia verbal. Entonces, el daño y el miedo que comienzan a producir en sus víctimas es tremendo. Cuarto paso. Y así con énfasis, con este silencio dramático. Cuarto paso. Tenemos que estar dispuestos a pelear por nuestra propia vida. Y sí, a pelear por nuestra propia vida. Y eso no es sencillo. No es sencillo ponerse en el plan de que yo tengo que estar defendiéndome de quién me entregó cariño, o de quién me entrega el amor, o de quién paga las cuentas. Tenemos que estar dispuestos entonces a recuperar nuestra vida. Y en Está muteado. sí. Disculpa, sí, estaba hablando. Bueno, sí, y en esto de estar dispuestos ya a cambiar nuestra vida,
Como te digo, está el paso previo, empezar a recuperar, Claudio, estas conexiones, estas ayudas, ya en nuestras redes de apoyo, ¿bien? Y en esto estar dispuesto a cambiar realmente ese espacio de miedo, de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas en esas relaciones tóxicas, ¿ya? Como te digo, no solamente se da a nivel familiar, sino que también a nivel laboral. Sí, 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 ¿Ya? sí. Y es tanto el Justamente. miedo que infunden ya a la persona narcisa, a las personas que están ahí en estas redes laborales, que finalmente el otro no es capaz ni siquiera de renunciar. Y se queda ahí Sí, porque expuesto nadie la va a a que recibir te en estén otro agobiando. trabajo. Con esa edad que Claro, tienes tú, ¿quién te va a recibir? no, Con cómo haces tu trabajo, ¿quién te...? es No, sí, tremendo, es tremendo. Me ha tocado trabajar con muchas empresas donde hay un bullying altísimo, entonces por eso conozco muy bien el tema de la gestión laboral. Bien, es bastante heavy lo que se da ahí. Vamos al quinto paso, Claudio. vamos al quinto paso y este es recontra importante, chicas, anótenlo por ahí, porque lamentablemente están solas en esto. Por eso es tan importante el énfasis que le está poniendo Paula en el contexto de las redes de apoyo, de volver a sentirse sostenido por una red de apoyo familiar, amigo, inclusive, ¿por qué no?, ayuda psicológica, terapéutica. Es importante que una persona que está sufriendo porque vive con una persona narcisa tenga una red de apoyo, porque el quinto paso no es el más sencillo, es entender que ni siquiera nuestra mente nos va a poder ayudar, porque nuestra mente tiene la tendencia de decirte, esto no está tan mal. Si ya aguantaste 5 años, ¿por qué no aguantar un sexto si tampoco fue tan malo? Y empiezas a tratar de hacer cálculos en tu mente te ayuda a eso, tu mente no te va a colaborar en querer empoderarte y salir de esta situación, tu mente te va Es a un decir todo lo autoengaño, contrario, Claudio. es Es un un autoengaño. autoengaño. Es un Y autoengaño uno, profundo. justamente uno empieza a sacar cálculos del tipo, pucha, no, es que más allá de las justificaciones, al final uno lo saca la conclusión en el tiempo. Al final de cuentas no está tan malo, lo empiezo a comparar con la vida del otro, con la del vecino, y bueno, por lo menos tengo cierta condición social, por lo menos tengo esto y esto otro, quizás no está tan malo. Entonces, ojo ahí, porque nuestra mente en este caso no va a ser nuestra aliada. Vamos a tener que, además, dominar nuestra mente. Recuerda que el otro te ha podado tanto que ya no eres capaz de tomar ni siquiera determinaciones. Por lo tanto, nada va a ser tan malo. Este autoengaño, te fijas o no, que en el fondo está diciendo tampoco es tan malo, te fijas, entonces como ya estoy podada y como no soy capaz de movilizarme, tal vez lo de afuera es peor que a lo que tengo, porque ese es el autoengaño. Bien. Esto paso, Claudio. No, dale tú, por favor, hace pasos que no escucho que lo plantee esto. Bueno, comprender que en el fondo nunca vas a ser feliz y no vas a estar nunca en paz en ese espacio. Bien, entonces aprender a trabajar y salir de aquello, comprender que de verdad, como estoy en un autoengaño, en serio no estoy siendo feliz, de verdad no estoy siendo feliz. Yo sé que hay gente que pasa años tratando de salir de esos lugares, que son tóxicos además. Bien, entonces saber que en ese espacio no vas a ser feliz, comprender que puedes estar en otro camino, en bienestar, en salud, en paz, en tranquilidad, ¿bien? Pero para ello hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Tenemos que buscar nuestras redes de apoyo. Y aquí nos vamos al séptimo y último paso recontra importante. Tenemos dos alternativas entonces, pero solo una de ellas te va a brindar bienestar y felicidad. Y lo quiero dejar así de amplio, ni siquiera con mucha explicación, porque el que vive con un narciso lo sabe. Sabe que solo hay dos posibilidades importantes y existentes. O me quedo o me No me voy. voy. Y solo una de ellas te puede brindar felicidad y mayor bienestar. Si es que logras haber pasado primero por los 6
pasos anteriores. Por eso es el séptimo y por eso es el séptimo y último. Entender que siempre vamos a manejar dos alternativas. O me quedo o me voy, pero solo una de ellas me puede brindar la expectativa de la felicidad. Y esto es para todo orden de cosas, Claudio, ¿eh? Porque no es solamente con el tema de los narcisos, o sea, vamos a un montón de órdenes de cosas, o sea, si realmente no estoy en una congruencia en donde yo mental, emocional y físicamente no me estoy sintiendo pleno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? O sea, aprender a decir no, aprender a poner límites, a decir, ¿sabes qué? A mí no me hace bien, o sea, mira, yo esto lo voy a decir abiertamente, yo hace muchos años de mi vida aprendí a no hacer aquello que me hace mal, aprender a decir que no, o sea, no, si no tengo ganas, por ejemplo, de, no sé, de ver no sé, de salir, por ejemplo, estar en una reunión social, porque así como lo estipula, no sé, todo, la sociedad, etcétera, si a mí no me hace bien, yo no lo hago. Bien, entonces comprender y entender que lo primero y vital en la vida de uno es el bienestar. Primero mental, emocional y físico. Bien, si no tenemos la salud para poder estar en vida, no tenemos absolutamente nada, Claudio. Entonces, si no tenemos la tranquilidad mental y emocional para llevar un día a día de manera óptima, bien, vamos a terminar somatizando, vamos a terminar enfermándonos, por lo tanto, comprender y entender que cuando uno está en congruencia, uno está en bienestar. Y congruencia es pensar, sentir y hacer exactamente lo mismo. Eso es congruencia. Yo creo llevarlo un poquito más allá. Dale. Me gustan las manzanas, voy al supermercado por manzanas, salgo con manzana y me como la manzana. Incongruencia es, me gustan las manzanas, voy al supermercado, salgo con limones y como limones. Eso es incongruencia. Y eso es parte de la inmadurez emocional. Cuando nosotros trabajamos nuestra madurez emocional, aprendemos a ser congruentes. Ese es mi gran aporte para hoy. Yo quiero desafiarlos, llevarlos a un límite que quizás no lo han pensado así. Se dan cuenta que para poder liberarnos de un narcisista, tenemos que convertirnos un poquito en él o en ella. Tenemos que aprender de él. Si esa persona narcisista todo el rato piensa en él, todo el rato se victimiza, todo el rato piensa que él es el hoyo el queque, por decirlo de alguna manera, se dan cuenta que si resumimos estratégicamente estos 7 pasos, que por supuesto están planteados en una exageración del cuadro, ¿no? Pero exageración que muchas familias viven hoy en día, ojo, ¿ya? Están planteados en la exacerbación del propio cuadro de un narcisista, pero que es bastante habitual. Haciendo ese paralelismo, hay que entender que la única manera de poder lidiar mejor con un narciso es adquirir un poquito de las herramientas que esta persona tiene. O sea, primero el bienestar de uno, como decía Paula. Primero tengo que velar por mí. Segundo, puedo velar por ti. Y si es que tengo ganas. Y eso puede ser muy egoísta, puede ser súper narciso. Pero si el otro está haciendo así, ¿por qué yo no puedo hacer así un poquito siquiera? Si lo hago poquito no va a causar daño. El punto es que la otra persona no lo hace poquito, lo hace gigante. ¿Me entiendes? Entonces, las quiero desafiar a entender que el narcisismo es un rasgo que todos tenemos, que puede ser una herramienta incluso útil en nuestra vida, sobre todo para poder sobrevivir a situaciones que son peligrosas, porque como lo dijo bien Paula en un principio, un narciso se hace, no se nace. Un narciso se hace bajo las circunstancias en las cuales fue criado. Y un narciso tiene una conciencia única de que está sobreviviendo. Está él en contra del mundo. Entonces, para poder lidiar con una persona tan especial, tenemos que hablar su idioma, ser un poquito narciso. Y punto. Los invito a observar el narcisismo como una herramienta que pueden adquirir para su propio liderazgo, para su propia protección y para poder
sacarlas de situaciones que pueden ser peligrosas. Claudio, Claudito. me gustaría antes que termináramos, Disculpe, dejar invitadas cordialmente a todos quienes están hoy día en nuestra masterclass a el nuevo inicio de biodescodificación ya con terapéutica profesional, que comenzamos ahora el 22 de abril, ¿no? Por ahí. El 22 de abril comienza la nueva formación para convertirse en terapeutas en biodescodificación, donde analizamos todos estos rasgos y sobre todo un montón de es una enfermedades. maravilla. No se lo pierdan, por favor. Hablen con Claudio, está en las redes sociales, su teléfono y toda la información para poder comenzar y ser parte de este diplomado que es maravilloso. disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Javiera, Sí. te escuchamos, sí. Está bien, está bien. Hola, yo más que nada quería agradecer igual el tema de las herramientas que nos están entregando y dar un poco un testimonio. Yo viví mucho tiempo con un Javi. narcisista. Tuve familia con un narcisista y afortunadamente pude salir de todo esto, pero me costó años. Me alejó de todas las personas, todos los pasos y todas las cosas que ustedes mencionaron me pasaron. Y es algo horrible, la verdad. No se lo doy a nadie que pase todo esto. Yo sé que muchas mujeres lo hemos pasado. ¿Ya? Entonces, igual es importante difundir este tipo de herramientas, porque quizás si yo hubiera visto o hubiera recibido esta ayuda en ese tiempo, me hubiera demorado quizás menos tiempo en salir de esta relación tóxica que tenía y no haber sufrido tanto. Pero la verdad es increíble que todos los rasgos que ustedes mencionaban eran los rasgos que tenía esta persona con la que yo estaba. Y es horrible vivir esta situación, la verdad. Pero se puede salir. Se puede salir. Y es muy importante el tema de la red de apoyo. O sea, mi familia nunca me dejó de apoyar. Yo sí me puse en contra de ellos por defenderlos. Pero ellos, a pesar de que yo tenía este muro, nunca me dejaron de apoyar. Creo que eso fue como el pilar para yo poder salir de todo esto. Ese es el paso 3, pues, justamente. Inclusive fuiste capaz de estar en contra de tu familia para poder esconder el propio miedo de lo que tú ya habías identificado. Claro, Javiera, era como te que felicito. lo justificaba, no sé, por ejemplo, no le contaba a mis amigas lo que me pasaba porque ellas me retaban y me decían, y era más un tema de que yo no quería buscar ayuda por vergüenza, porque a uno le da vergüenza asumir que estás con una persona que te hace daño. Es preferible, como decían ustedes, autoengañarse y decir que las cosas no están tan mal para seguir con la farsa que al final uno mismo se está formando. Javiera, te felicito, decirte que nos alegra montones que tengas además la valentía hoy en día de entregar un testimonio que no deja de ser fuerte. Yo me imagino que no lo pasaste nada de bien. Y además contarte que con tu testimonio sé que muchas personas que además luego vean esta masterclass van a tener tal vez la valentía, bien, y la iniciativa de poder decir basta. Entonces, te agradezco profundamente tu testimonio, porque sé que va a ser como la antesala, tal vez, para que muchas mujeres que están en este tipo de situación puedan decir, yo también puedo. Así que te lo agradezco enormemente, Javiera. Muchas gracias por tu testimonio. De nada, igual, la verdad es que igual he estado tratando de ayudar no sé, a amigas que están en esa misma situación, de aconsejarla o de decirle, contarle un poco mi historia para que ellas sepan que se puede salir o que no están solas, porque al final uno se siente tan sola que piensa que nadie más te entiende, pero hay muchas mujeres que hemos vivido y que están viviendo esto y no lo hacemos público por vergüenza o por miedo. Javiera, esta masterclass, como sabes tú, queda grabada, ¿ya? Y si estás, ¿tú estás dentro del WhatsApp que se generó para las masterclass? Sí. Ya, pues fantástico. Yo ahí ¿Puedo interrumpir apenas... un poquito? ¿Perdón, Beni? ¿Me puedo interrumpir un poquito? Sí, solo déjame terminar con Javi, Beni, te doy el paso de inmediato. Con Javi. Bueno, la masterclass va a quedar grabada. Yo mañana seguramente voy a enviar el link de acceso
y quizás va a ser una bonita cosa que puedas hacer, compartir el link con estas amigas para que ellas puedan escuchar de primera fuente, digamos, esta experiencia tuya y que se puede. Y aquí habemos muchos que hemos sido víctimas de personas narcisistas. Y sí, somos víctimas de personas narcisistas, tenemos que entenderlo. Somos víctimas de... Beni, cuéntanos. Bueno, mira, después de todo lo que he escuchado, yo, como les decía, yo me había dado cuenta de esto, pero sin nombre, sin título, digamos. Claro. Y para mí es bastante doloroso, porque lo viví. ¿Se escucha? Se escucha súper bien, te estamos escuchando atentamente. Lo viví y bueno, digamos en mi casa y después lo he tenido que vivir de lejos, pero con las personas que viven, entonces, o que con lo que he convivido. Y bueno, ahora estoy como entre la espada y la pared, porque ¿cómo hago yo ahora? Cuando veo, es como la impotencia de qué hago y decir, oye, mira, es que sabes lo que todo esto que te está pasando es porque es así. ¿Me entienden? Te entiendo, te escucho y te entiendo. Entonces, Lo que sucede, Beni, es que justamente es que no hay nada mucho que puedas hacer frente a esa situación porque vas a generar resistencia, vas a poner un bloqueo, por decirlo algo, a una persona que no quiere ver esta situación. Entonces, lo que sí puedes hacer es protegerte tú, poner límites para que eso a ti no te haga daño, pero pretender que un narciso se dé cuenta del daño que está provocando, no sé si quedan años de vida para poder lograr eso, Beni. No es tan sencillo. Nada de sencillo. No es sencillo. Importante sería, Claudio, por ejemplo, decirle a Beni que hay herramientas terapéuticas para ella, en donde ella pueda realmente comenzar a sanar ese dolor y también tener las herramientas para poder salir de esos espacios y poder aprender a poner límites, ¿te fijas? Saber hasta dónde, o sea, hasta aquí puedes llegar y hasta aquí te escucho, o sea, no más, ¿te fijas? Entonces, aprender eso es importante. Sí, o sea, que yo cuando me di cuenta de esto, yo empecé a hacer cosas. No, aprender a decir no, porque no lo había aprendido, porque no, pero es que cómo, que es mi hijo, que cómo, siempre lo mismo, de chico hasta viejo. Entonces, cuando empecé a poner los límites, entonces me dice, oye, pero ¿qué te está pasando a ti? Que estás tan como extraña, como tan rígida, como tan... Entonces, como, bueno, porque así tiene que ser. Listo, punto. Tienes que hacer lo que a ti te sienta bien, Beni. Y poner límites por lo general no es lo más popular, pero por lo general nos hace sentirnos bien. Así que a aprender a poner límites, a decir que no. A mí me pasan las dos cosas, o sea, lo hago y no me siento tan bien. Porque no es... a la vez me hace bien. Justamente, es que no es cómodo poner límites, si no es cómodo. Tenemos que aprender todos a poner límites. Estamos en una cultura que nos ha enseñado a ser más dóciles, a estar ahí siempre diciendo que sí, estar al servicio de dar hasta que duela. Tantos aprendizajes que hemos recibido culturalmente que van en contra de una sanidad mental, de establecer límites normativas que a mí, para proteger, digamos, mi propio bienestar, no es popular, no es popular, pero tenemos que hacerlo popular. Un abrazo enorme, Beni, muchas gracias por tu intervención. Nos vamos despidiendo entonces comentándoles que el próximo viernes sí habrá un nuevo tema que vamos a estar preparando, lo vamos a estar comunicando ahí en ese lindo WhatsApp, en esa linda comunidad que estamos generando. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Estamos aquí al servicio de ustedes junto a Paula. Que estén muy bien. Chao, chao.
gracias. Chao.